Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González, estas son las noticias. Pese a que en la semana del 8 al 15 de octubre se registró un incremento semanal de 7.9% en los casos de COVID-19 en el Estado de México, el número de casos positivos activos de la enfermedad en todo el estado apenas es de 357 según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud. Ya son 592,291 los mexiquenses recuperados de la enfermedad. Ale Góngora. El número de casos positivos acumulados de COVID-19 en el Estado de México para el corte del 15 de octubre ascendió a 702,924. En el periodo comprendido entre el 7 y el 15 de octubre se registraron solamente 449 casos, lo que significó un aumento en el contagio de la pandemia del 7.9%. Cabe destacar que los casos positivos activos de la enfermedad en el Estado de México se encuentran actualmente en 357. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal informó que el número total de personas recuperadas de este padecimiento en el Estado de México para el corte del 15 de octubre es de 592,291, mientras que los casos sospechosos alcanzaron los 126,020. Los casos negativos a la prueba de laboratorio de COVID-19 ya suman 1,082,468. Cabe destacar que la cifra de defunciones confirmadas acumuladas de mexiquenses por COVID-19 llegó a 47,902, 18 muertes en el lapso del 7 al 15 de octubre. Por otro lado, en la República Mexicana, para el corte del 15 de octubre, hay 7,102,947 casos positivos acumulados a este padecimiento, con 330,277 defunciones. Asimismo, suman 772,289 los casos sospechosos de la enfermedad en el país y se contabilizan en 4,335 los casos activos confirmados. Es importante recordar que debemos mantener las medidas para evitar la propagación de COVID-19, las cuales consisten en lavar las manos con frecuencia con agua y con jabón, o bien usar un desinfectante a base de alcohol, además de mantener la sana distancia y utilizar de manera adecuada el cubrebocas. Para Así Sucede, Ale Góngora. La pandemia por COVID-19 trajo consigo otra pandemia invisible, una serie de episodios de salud mental que afectan a muchos de los trabajadores en su vida personal, pero que también tienen un impacto en la vida personal. Estamos hablando de casos de depresión, de ansiedad que se han generado y que han crecido alrededor de 40%, de acuerdo con datos de varios estudios de carácter privado. La información la tiene Rebeca Morales. La pandemia por COVID-19 trajo consigo otra pandemia invisible, una serie de episodios de salud mental que afectan a muchos de los trabajadores en su vida personal, pero también laboral. De acuerdo con un estudio realizado por la firma ADN, mientras que antes de la emergencia sanitaria 1 de cada 4 trabajadores presentaba un trastorno mental, como depresión o ansiedad, la cifra creció exponencialmente al 40% de las personas en esta condición. Humberto Guerrero Manning, director de ADN, señaló que esto tiene que ver con presión económica, social, encierro, pérdida de personas cercanas o bien la propia presión del empleo. Esto se ve reflejado en diferentes manifestaciones como son dolor de cabeza, insomnio, dolor de estómago, músculo esquelético, la gente que tiene problemas físicos pero en realidad se desencadenan de un problema mental. Indicó que las empresas están obligadas a identificar los riesgos de trabajo y acercar tratamiento a sus colaboradores ante este tipo de enfermedades, el de las instalaciones y también la capacitación. De acuerdo con la NOM 035, las empresas deben tomar medidas para la detección y tratamiento a tiempo. Sin embargo, en muchos de los casos no se cuenta con la capacitación y este sigue siendo un mal que es más visto socialmente. Escuchemos. Desafortunadamente en México todavía el tema de salud mental es un tabú. Hay mucho miedo alrededor, está estigmatizado. Entonces es algo de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que visibilizar el problema y empezar a hablar de la importancia de la salud mental. Señaló que en algunos casos incluso llega a verse o considerarse como un pretexto de los trabajadores para ausentarse de su centro laboral. Rebeca Morales, Así Sucede. El confinamiento provocó que no fluyera la información para solventar las observaciones realizadas por el órgano superior de fiscalización del Estado de México a diferentes entidades y dependencias fiscalizables, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo que los procesos de 2019 se están reponiendo, según dice Miroslava Carrillo, la
auditora superior del órgano superior de fiscalización del Estado de México, después de que se dio a conocer que la universidad solo ha solventado una de 20 observaciones de la legislatura local. Manuel Luna. De acuerdo con Miroslava Carrillo Martínez, auditora del Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México, el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 provocó suspensiones en las actividades de diversas instituciones, lo cual impidió el flujo de información de las cuentas de los entes auditables, entre ellos la Universidad Autónoma del Estado de México, de quien la semana pasada se dio a conocer por la Comisión de Vigilancia del OSFEM, solo ha solventado una de 20 observaciones de su cuenta pública correspondiente a 2019. Hay que considerar que en el año 2020 es cuando se audita el ejercicio fiscal 2019 y tuvimos varias suspensiones de periodos por los cuales no fluyó de manera tan pronta la información por el tema del COVID, que no podríamos abrir las puertas a todo el personal. Refirió que si por alguna circunstancia no solventaron en la etapa correspondiente las observaciones realizadas, se pasaría al área de investigación, y hasta este momento se debe guardar reserva de ley para no perjudicar procedimientos. Esa circunstancia es muy importante valorarla, porque no fuimos la única institución que suspendió plazos. Suspendió el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia. Todos nos tuvimos que acoplar y casi nos llevamos un año sin recibir información. Y entonces esos procesos pues se están reponiendo para que al derecho de la institución convenga así hacerlos valer. Según la auditora superior, el proceso puede parecer tortuoso por el tiempo que ha pasado. Sin embargo, recalcó que en 2020 se auditó la cuenta de 2019 y ahí hay un desfase. Y posterior, con la pandemia, se extendió un año y medio más con el tema COVID, por lo que fue hasta finales de 2021 que fluyó la información, por lo que todavía las entidades fiscalizadas, como la propia universidad, tienen 120 días para que se pueda emitir un dictamen. Para Así Sucede, Manuel Luna. El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dio a conocer que presidentes municipales, regidores, síndicos de la zona sur de la entidad, de los gobiernos municipales de la zona sur de la entidad, son víctimas de extorsión para el pago de cuotas del patrimonio municipal por parte de miembros de bandas de la delincuencia organizada. Ana Hernández. El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dio a conocer que alcaldes y ediles de la zona sur de la entidad están siendo objeto de extorsión para el pago de cuotas del patrimonio municipal por parte de miembros de la delincuencia organizada. Sin embargo, resaltó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues mencionó que están a un paso de obtener sentencias condenatorias por la comisión de ese delito para extorsionadores o pseudo-extorsionadores. Explicó que ante las denuncias de presidentes municipales y ediles, la institución a su cargo generó una unidad especial que es atendida por especialistas para dar atención a este tipo de delitos en específico. El pago de cuotas de parte de los alcaldes, agregó, representaría peculado, pero aclaró que en este caso los ediles son víctimas de delito. Resaltó que si bien en los últimos meses generaron un área de atención específica para este delito, las denuncias tienen algunos años, pero no se les había dado atención puntual y tampoco seguimiento. No voy a particularizar en los ayuntamientos precisamente porque el ingrediente aquí es la confianza con la autoridad y el sigilo de las investigaciones. Lo que sí le puedo decir es que ya arrojaron resultados importantes y nos va a permitir próximamente ejercitar acción penal contra más de una persona relacionada con la extorsión, precisamente a personal de elección popular, a personas de elección popular, concretamente a síndicos, concretamente a presidentes municipales. El fiscal declinó detallar sobre las administraciones municipales en específico por esas investigaciones, pero dijo que se trata de la zona colindante con el estado de Guerrero y también de Michoacán. Para Así Sucede, Ana Hernández. Las condiciones de inseguridad para el transporte público, tanto de mercancías como de pasajeros, se han recrudecido a lo largo de los últimos meses y se expresan en extorsiones y en amenazas de grupos de la delincuencia organizada, particularmente en la zona del Valle de México y el oriente de la entidad. Rebeca Morales.
Las condiciones de inseguridad para el transporte público, tanto de mercancías como de pasajeros, se han recrudecido a lo largo de los últimos meses a través de extorsiones y amenazas por grupos de la delincuencia organizada en la zona del Valle de México y el oriente de la entidad. Carlos García Álvarez, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en la entidad, señaló que las condiciones se han agravado al grado de que las unidades llegan a aportar calcomanías para evitar ser asaltados, robados, extorsionados por la delincuencia, y esto obviamente tiene un costo de pago mensual o bien semanal. Escuchemos. No las voy a decir porque obvias razones, ¿verdad? Sí las tenemos identificadas, en algunas se ponen el apellido de la persona, entonces son cosas que pues desgraciadamente garantizan la seguridad de uno, que no debería. Yo creo que el Estado de Derecho, el gobierno no puede ser rebasado, nosotros, nuestros derechos humanos. Señaló que es indispensable el que las autoridades tomen el control de esta situación, ya que el pago está realizándose actualmente de acuerdo al tamaño de la empresa o de la célula criminal y puede ir desde los 500 pesos semanales hasta miles de pesos. Esto debe hacerse de manera permanente con el objetivo de evitar ser víctimas de otro tipo de agresiones. Además señaló que esto tiene que ver con que las autoridades dejaron crecer a los grupos de la delincuencia en algún otro momento, por lo que están controlados. Al momento no se tiene certeza de si se trata de pequeñas células, pero se ostentan como parte de la familia michoacana, el cártel Jalisco, entre otros. Rebeca Morales, Así Sucede. Durante la audiencia inicial de formulación de imputación en el caso del youtuber conocido como Jason Wolf, se llegó a un acuerdo reparatorio después de que estuviera vinculado a un accidente de tránsito en el municipio de Atlacomulco que dejó como saldo 6 personas muertas. Así que se llegó a un acuerdo reparatorio. Esto significa en términos llanos que pues pagará seguramente indemnizaciones y permanecerá en libertad. Sonia Vilchis. Durante la audiencia inicial de formulación de imputación llevada a cabo en el Distrito Judicial del Oro del youtuber conocido como Jason Wolf, se llegó a un acuerdo reparatorio luego de que estuviera vinculado a un accidente de tránsito en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. Hay que recordar que en este percance, 6 personas perdieron la vida y por las cuales se ofrecerá una indemnización a las familias. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el accidente se vieron involucrados una persona menor de 10 años, así como una mujer de 30 y otra de 56, mientras que los hombres fallecidos tenían una edad de 26, 62 y 35 años. Hay que recordar que esta audiencia se suspendió por lo menos en 2 ocasiones y el presunto señalado nunca pisó un centro de readaptación social debido a que se encontraba hospitalizado. Así sucede, Sonia Vilchis. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México convocó a dirigentes de los partidos políticos a firmar un pacto estatal Mujeres y Democracia por una participación igualitaria y libre de violencia política, a fin de garantizar la participación de las mujeres al interior de los institutos políticos y de los gobiernos que emanen de los procesos electorales. Manuel Luna. De cara a las elecciones por la gubernatura del Estado de México, Leticia Victoria Tavira dio a conocer que a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, organismo que preside, los líderes de los partidos políticos de la entidad firmen un pacto para garantizar la participación igualitaria y libre de violencia política contra las mujeres. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, organismo que me honro en presidir, tiene como principal objetivo el de promover y fortalecer la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión en el ámbito público, a fin de lograr la paridad de género y la igualdad sustantiva como condición necesaria para reforzar la democracia. Por lo anterior afirmó, ha convocado a todas las dirigencias estatales de los partidos políticos en la entidad a suscribirse en este pacto estatal Mujeres y Democracia por una participación igualitaria y libre de violencia política. El pacto consta de la firma de 10 compromisos orientados a impulsar la participación efectiva de las mujeres al interior de los institutos políticos y de los gobiernos que de ellos emanen. Observaremos con atención que los compromisos que se sometan a consideración de las y los firmantes sean cumplidos y permitan reducir las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres mexiquenses que participan en actividades políticas. Para la también magistrada presidente
presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, la firma del pacto será un acto sin precedentes que se logrará gracias al trabajo conjunto de la Dirección Ejecutiva del Observatorio, con Amalia Pulido Gómez, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y de Marta Hilda González Calderón, titular de la Secretaría de Mujeres, por lo que este pacto define a la paridad como el inicio de la construcción de un espacio público, justo e igualitario. Para Así Sucede, Manuel Luna. La Arquidiócesis de Toluca ya retomó la totalidad de sus actividades presenciales y va a llevar a cabo de forma normal las celebraciones o conmemoraciones por el Día de Muertos con misas en panteones, también por supuesto las próximas celebraciones del 12 de diciembre y las posadas. Ana Hernández. La Arquidiócesis de Toluca ya retomó la totalidad de sus actividades presenciales y llevarán a cabo de forma normal las festividades como el Día de Muertos, con misas en panteones, las de 12 de diciembre, las tradicionales posadas, entre otras actividades. Escuchemos. En algunos lugares, si así la pastoral lo amerita, se celebrará en el Panteón o Camposanto. Lo mismo la celebración del 12 de diciembre, que también ya se acerca en honor a Santa María de Guadalupe. La convivencia que se tenga con las tradicionales posadas, con todo el orden, y las fiestas de Navidad y de fin de año. El responsable del área de comunicación, el sacerdote Jorge Rosa Suárez, resaltó también que los templos siguen aplicando medidas como el uso del cubrebocas y dotación de gel antibacterial. Sin embargo, mencionó que están a la espera de las disposiciones del arzobispo Raúl Gómez González, derivado de las más recientes recomendaciones emitidas por autoridades de salud, tanto estatal y federal, ante la disminución de contagios de COVID-19, pero resaltó que ya no se exige el cubrebocas. Mencionó que algunos feligreses han dejado de utilizar el cubrebocas al ingresar a los templos, sobre todo cuando asisten a celebraciones de sacramentos como bodas o 15 años, y ya no se les obliga a portarlo. De la misma manera, dijo, algunos sacerdotes comienzan a dar la hostia en la boca. Resaltó además que ya se eliminó la sana distancia al interior de los templos, pues ahora se permite que todos los espacios en las iglesias sean ocupados. Dio a conocer que en todas las parroquias retomaron la celebración de sacramentos de forma masiva, como primeras comuniones y confirmaciones, la formación de los agentes pastorales. Incluso agregó, los sacerdotes llevaron a cabo en días pasados la práctica de ejercicios espirituales. Para Así Sucede, Ana Hernández. En el mundo se desperdicia hasta 17% de los alimentos que se producen, es decir, estamos hablando de un monto de hasta 400,000 millones de dólares. Estamos en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Sonia Vilchis. En el mundo se desperdician hasta 17% de los alimentos que se producen, es decir, hasta 400,000 millones de dólares. Leonardo Porcayo, especialista del proyecto agroecológico Milpa Alta, indicó que el cambio climático y el aumento de la demanda indica la urgencia de cambiar los procesos con los que se producen los alimentos. De ahí la importancia de evitar que los alimentos sean sujetos a procesos químicos a fin de evitar daños a la salud. Escuchemos. Y las macroespecies como aves, mariposas y todo este tipo de vida, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra Milpa Viva, el nombre del proyecto Milpa Viva, y pues nos enfocamos en la producción de semillas nativas de aquí de los Valles Altos de Toluca. Posteriormente hacemos un manejo ecológico para restaurar suelos que fueron afectados por la agricultura convencional, y al final obtenemos este tipo de productos en donde es un maíz que se obtiene desde una agricultura natural. Así se dijo durante la Feria de la Milpa en el aliento de proyectos agronaturales que se realizó en la Casa del Espor, en donde además se realizaron talleres y trueque de semillas nativas. Así sucede, Sonia Vilchis. Al terminar esta administración municipal, en el municipio de Santiago Teanguistenco, el gobierno municipal espera contar con una fuerza policíaca de al menos 120 elementos. Rebeca Morales. Al terminar esta administración municipal, el municipio de Santiago Teanguistenco espera contar con una fuerza de policías de al menos 120 elementos. Al momento se cuenta con 87 que están haciendo el resguardo de todo el municipio y que ahora cuentan con un centro de monitoreo y cómputo que permite identificar los puntos de riesgo y hacer una atención de vías inmediata en los temas de seguridad. Así lo aseguró Diego Moreno Valle, el presidente municipal de Santiago Teanguistenco.
Escuchemos. Tenemos ahorita un estado de fuerza cercano a los 87 elementos, que bueno, pues evidentemente lo tenemos que acrecentar porque la meta es llegar a 115, 120 elementos durante esta administración. Señaló que el centro que tienen de monitoreo tuvo una inversión de 50 millones de pesos de manera conjunta y es un espacio que concentra la inteligencia de seguridad del municipio, en la que además es el monitoreo de 40 cámaras de videovigilancia. El robo, la tala y el robo de vehículos son los delitos que se presentan con mayor frecuencia, por lo que además se está trabajando en coordinación con los municipios aledaños que permitan establecer un cerco de atención. En el espacio del C2 también se ha establecido el Centro de Justicia Cívica para el seguimiento de los casos. Rebeca Morales, así sucede. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, señor Felipe, buenos días, amigos. Vamos con la información deportiva porque como todos los lunes decimos es lunes y todos los lunes hay una buena cantidad de información deportiva. Por supuesto que iniciaremos con el hecho de comentarles a ustedes acerca de las semifinales del fútbol mexicano, que ya está conformada después de los partidos de vuelta de el sábado y domingo. Sí, amigos, el equipo de las Águilas del América enfrentará al equipo de Toluca y el equipo de Monterrey hará lo mismo ante el conjunto de Pachuca, después de que el equipo de Pachuca en el partido de vuelta ganó 2-1 al equipo de los Tigres y con el marcador global 2-2 pasó el equipo de Pachuca por mejor posición en la tabla. Y el conjunto del Toluca derrotó en la vuelta allá en Torreón 2-1 al equipo de la comarca lagunera y las cosas terminaron en el global 6-4 a favor del equipo de el Toluca, mientras que el equipo de Monterrey ganó el partido de vuelta 3-0, con lo cual este enfrentamiento entre Rayados y el equipo de Cruz Azul terminó 3-0 en el global y el equipo de las Águilas del América, el equipo goleador, derrotó en la vuelta 5-1 al equipo de Puebla para hacer un total de 11-2 a favor de los de Cuapa. Y con esto, bueno, pues convertirse en un equipo goleador, por supuesto, y ahora en las semifinales se va a enfrentar al equipo de el Toluca, ¿sí? Este equipo Toluca que por supuesto le vamos a dar prioridad para comentarlo, porque los Diablos Rojos del Toluca, que ya avanzaron a las semifinales del torneo 2022, superando 6-4 el equipo de Santos Laguna. Y bueno, pues la verdad es que el equipo de Toluca, sí es verdad, jugó un primer tiempo no muy acertado con un equipo de Santos encima, pero en la segunda parte aparecieron los goles del equipo toluqueño y con esto pues eliminó al conjunto de Santos Laguna. Si le parece bien, vamos a escuchar por supuesto a Fentanes, el técnico del equipo de la comarca. Estábamos seguros y nos hubiera encantado darle a toda nuestra afición esta alegría de avanzar, esta reconexión que se volvió a dar con nuestra gente fantástica. Entonces eso nos pega mucho en el ánimo, el más alto, y esos detalles que a veces en el torneo por ahí se escapan, pues evidentemente en una liguilla ya no. Hoy fueron esos detalles, como señalas, primeramente los ofensivos, porque la cantidad de situaciones de gol del primer tiempo fue más que clara, ¿no? Con que una de esas se hubiera podido convertir, muy probablemente el escenario del partido cambia. No fue así. En el segundo tiempo, muy temprano, justo ellos logran pegar, ¿no? Y el equipo pues ya le fue difícil encontrar, en medio de cómo se fue dando todo el desarrollo y demás. Una vez más no deja de luchar, una vez más no deja de intentar, recorta al final, ¿no? Un gol muy de riñones, muy de valentía, de la valentía que mostró este equipo a lo largo del torneo, ¿no? Entonces en ese sentido pues muy orgulloso de los jugadores, lo he dicho, ¿no? Agradecido con la afición, con la directiva, un grupo fantástico, la oportunidad que me da Alejandro,
Dante, ¿no? Creo que se hace un buen torneo, se regresa a Santos a los lugares donde debe de estar, que son los primeros, y ¿no? Ahí estamos ahora pasando este momento, pero muy orgulloso, insisto, del trabajo de los jugadores y de todo mi cuerpo técnico. Hicieron una muy buena labor a lo largo del torneo. Por supuesto que un poco más adelante platicaremos también acerca de el técnico del equipo Toluca con Arturo Pérez, y pues la verdad contentísimos, de tal manera que el día de hoy seguramente se conocerá los días y los horarios de estos partidos de semifinal. Insisto, el partido entre América y Toluca se jugará el partido de ida aquí en Toluca y el de vuelta será en el Estadio Azteca, mientras que el equipo de Monterrey y Pachuca estará enfrentando el equipo Pachuca primero por la posición en la tabla, primero en Pachuca y después va a cerrar en Monterrey. Hasta aquí la información deportiva. Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón. Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede. En información de espectáculos y entretenimiento, una de las obras de teatro más representativas de la Universidad Autónoma del Estado de México es El Fandango de los Muertos, la cual tuvo su primera presentación en el año 1986 y desde entonces se convirtió en uno de los espectáculos más esperados por el público del Valle de Toluca. Con texto de Constancio S. Suárez, Héctor Sánchez, director de El Fandango de los Muertos, realizó varias adaptaciones a la historia, convirtiéndola en un espectáculo en el que además de sus 7 personajes principales, se incluyó al pueblo, la música, las calaveritas políticas, la lucha libre y los bailes, elementos característicos de la obra. En 2020 y 2021 fue imposible presentar El Fandango de los Muertos debido a la contingencia sanitaria, y aunque este año las condiciones son mejores, tampoco se presentará el espectáculo. En entrevista para Así Sucede, Héctor Sánchez acusó a la Compañía Universitaria de Teatro de no tener interés en presentar El Fandango de los Muertos y en su lugar busca posicionar otro montaje titulado Panteón de Amores, el cual dirige el propio director de la CUTOEM, Juan Carlos Sembris Gonzaga, y que de acuerdo con Héctor Sánchez está basado en el formato y la estructura del propio Fandango de los Muertos. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Héctor Sánchez, director de El Fandango de los Muertos, en entrevista para Así Sucede. Entonces, se ha llegado a esto ya con el modo de sustituir al Fandango de los Muertos, que no les interesa, ¿sí? Y además les estorba, porque es un montaje que hace resaltar a actores que no son de sus grupos o de su gusto. Entonces, en este momento, los actores que tenemos ahí en el Fandango de los Muertos, que no nos interesa el título, nos interesa la disposición para que el fandango se haga de una manera tradicional como se ha hecho siempre, aunque hemos tenido actores, ¿sí?, con una gran calidad histriónica. Prueba de eso que de ahí salió Clementina Jiménez Guadarrama y Noé Hernández, sí, y otros actores que han participado que están fuera del estado. Entonces, desde ese momento nosotros, sí, nos pronunciamos en contra de las disposiciones que están dando ellos y de las formas como están administrando el teatro. Héctor Sánchez explicó que la actual administración le solicitó entregar una serie de documentos para formar parte de la Compañía Universitaria de Teatro, con lo cual están negando su capacidad histriónica y su trayectoria teatral, aun cuando a lo largo de décadas ha construido una carrera teatral siendo profesor en las licenciaturas de Artes Teatrales, Humanidades y Letras en la Universidad Autónoma del Estado de México, habiendo estudiado la carrera de Dirección Escénica. Por su parte, Juan Carlos Sembris, director de la Compañía Universitaria de Teatro, explicó que hasta el momento Héctor Sánchez no ha realizado ninguna solicitud para que el Fandango de los Muertos forme parte de la 5ª temporada de Teatro Universitaria 2022.
Al respecto, el director de El Fandango de los Muertos lamenta que se esté burocratizando el teatro y consideró que es la Universidad Autónoma del Estado de México quien debe acercarse a él, debido a que este montaje se ha convertido en una tradición teatral universitaria. La solicitud debería de ser de ellos hacia mí, hacerme una invitación para yo, ¿sí?, dirigir el Fandango de los Muertos, ya que es un montaje de la universidad, y así poderme presentar, ¿sí?, ante un público que la universidad a través del Fandango de los Muertos formó. Es más, fueron generaciones, no es un montaje cualquiera, fueron generaciones las cuales vieron el Fandango de los Muertos durante 35 años, sí, de manera consecutiva, de manera presencial. Desgraciadamente vino el COVID y nosotros nos presentamos, sí, a manera de un video, sí, recabando imágenes de los diferentes años que nos hemos presentado. Entonces, a mí que no me digan que no llevé solicitud. Ellos tenían que presentarme hacerme una invitación como director y formador del Fandango de los Muertos hace 35 años. Al cuestionarle la posibilidad de presentar el Fandango de los Muertos de forma independiente a la universidad, su director aseguró que existe la posibilidad de hacerlo de esta forma recurriendo a otras dependencias culturales estatales. Sin embargo, será una decisión que el equipo completo de El Fandango de los Muertos debe analizar, aunque esto sería hasta el próximo año. Sin embargo, Héctor Sánchez aclaró que no tiene ningún problema con la Universidad Autónoma del Estado de México como su institución formadora. El problema, considera, es de la actual administración de la Compañía Universitaria del Teatro, por lo que si en un futuro recibe una invitación por parte de la propia Universidad Autónoma del Estado de México para volver a presentar el espectáculo, aceptaría. Fue en 1986 cuando el Fandango de los Muertos se presentó por primera vez con alumnos de la Facultad de Humanidades en ese mismo espacio. Un año más tarde, el montaje llegó al patio central del edificio de rectoría y desde ese año, 1987, cada octubre el espectáculo que evoca a la visita de los difuntos se presentó como una obra universitaria que cada función reunía a cientos de personas. A manera de rosario, el Fandango de los Muertos tenía 9 funciones previas al Día de Muertos. Sin embargo, en 2017, debido al sismo de septiembre de ese año que dejó daños en el edificio de rectoría y sumándose al Festival del Alfeñique, la obra se trasladó a la Plaza de los Mártires, reuniendo entre 10,000 y 12,000 asistentes en cada una de sus funciones. En 2020, obligados por la contingencia sanitaria, se suspendieron las funciones y en 2021 el Fandango de los Muertos, aún a consecuencia de la emergencia sanitaria, tuvo un formato virtual. Yo soy Judith Chacón. Escuchamos la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Hoy que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, hay que decir que actualmente el mundo enfrenta una crisis de agotamiento de reservas y la subida masiva de precios de los alimentos básicos. Aquí mismo en México tenemos ante nosotros una elevada inflación que se ha reflejado más recientemente en el encarecimiento de la leche, los aceites y las grasas, los huevos, los cereales y sus derivados. Por otro lado, están los desperdicios de comida. La FAO reporta que alrededor de 1/3 de la producción de alimentos destinados al consumo humano se pierden o desperdician y representan 1.300 millones de pesos. A nivel mundial, cerca de 821 millones de personas, o el equivalente a 9.8% de la población, enfrentan al hambre. Y para el 2030 se visualiza que el porcentaje, en el menor de los casos, baje 1 punto, si hay una recuperación económica global. Hoy es una fecha para concientizarnos en el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, día que coincide con la fundación de la FAO en 1945. Para el científico Jonathan Foley, es necesario hacer un uso más eficiente de las tierras dedicadas a la agricultura, cultivar más en las granjas que ya tenemos y cambiar las dietas globales. ¿Por cuál empezamos?
En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez. Así sucede con Felipe González.